Muy buenas tardes, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Qué bueno ha sido el Señor con nosotros y qué bueno que por estos medios podamos seguir en contacto, seguir en comunión, recibir la palabra de Dios. Permítame leerles. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprehenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. En esta semana que recordamos la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, queremos con esta palabra ser edificados cada uno de nosotros. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por darnos la oportunidad a la distancia, Señor, y desde nuestros hogares, reunirnos para invocar tu santísimo nombre. Ruego, Señor, que en este día y con esta palabra, con las alabanzas que hemos de entonar, Señor, tu nombre sea exaltado. Reconocemos lo que hiciste por nosotros por medio de tu Hijo Jesucristo. Y gracias por tu Santo Espíritu que nos ha convencido y nos ha dado fe de estas verdades, en estas verdades, Señor. Bendice a tu pueblo y bendice a todos, Señor, los que participen por medio de las redes sociales de esta palabra, de este culto, Señor. Muchas gracias, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, les animo a que cantemos al Señor, a que le adoremos, a que con el corazón lo exaltemos, porque Él nos compró por medio de su muerte. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es.
que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Yo creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos, en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré.
Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré. Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios. Oh Padre nuestro, tu nombre santo es. Venga tu reino y tu voluntad sea aquí, como en el cielo. Oh Dios de los cielos, no permitas que caigamos en la tentación, líbranos del mal. Tuyo es el reino, el poder y toda gloria por siempre. Y cada día danos el pan, perdónanos como nosotros, Dios, también perdonamos. Oh Dios de los cielos, no permitas que caigamos en la tentación, líbranos del mal. Tuyo es el reino, el poder y toda gloria por siempre. Tuyo es el reino, el poder y toda gloria por siempre. Por siempre reinarás, haz aquí tu voluntad. 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 Tuyo es el reino, el poder y toda gloria por siempre. Tuyo es el reino, el poder y toda gloria por siempre. Tuyo es el reino, el poder y toda gloria por siempre. Señor, te damos gracias en este día por la oportunidad que tú nos das de aprender de tu palabra, Señor, de escudriñar todo lo relacionado con la muerte de tu Hijo. Yo te pido, mi Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos des la sabiduría, que nos des el entendimiento, que nos des un corazón dispuesto para escuchar tu palabra. Y a mí, Señor, dame las palabras apropiadas para que tu pueblo
entienda tu Santa Escritura. En el nombre de Jesús. Amén. Que alguien muera es algo completamente normal. Todos los días mueren personas en todo país del mundo. Según la página worldometers.info, este año han muerto en el mundo un poco más, escuchen la cifra, 15.6 millones de personas este año. Esto nos da una cifra diaria aproximada de 160.000 muertes, o 110 personas cada minuto, que es lo mismo. Casi que 2 personas mueren cada segundo en el planeta el día de hoy. Hace uno así y 2 personas se van de esta tierra. Y esto sin contabilizar los más de 11 millones de abortos que se estima se han cometido este año, según esta misma página. Lo que está generando alarma a nivel mundial en estos días de coronavirus, más que el número de muertos, es la crisis económica profunda que se está generando y el colapso de los sistemas de salud en los países desarrollados. Cuando algo se vuelve cotidiano, no genera ni preocupación ni interés como para que uno reflexione al respecto. Seguro que en 1 o 2 años es probable que aún haya muertes por coronavirus, pero creo que ya no será noticia. Lo mismo pienso que ha sucedido con la muerte de Cristo. Se ha mencionado y se ha enseñado tanto sobre la muerte de Jesús que llegamos a perder el interés reflexivo sobre la misma. Muchos han caído en la religiosidad y han reducido la muerte de Cristo Jesús a unos simples actos recordatorios de los hechos sucedidos, que no está mal, que si bien son importantes conocerlos, no es lo más relevante que debemos comprender sobre la muerte del Salvador del mundo. Quiero que escuchen con atención y retengan esto, estimados hermanos y amigos que me escuchan. La muerte de Cristo es uno de los 2 eventos más trascendentales de la historia de la humanidad y la noticia más extraordinaria e increíble de todas. El otro evento más importante de toda la historia de la humanidad es su resurrección. La muerte y la resurrección de Jesucristo son los 2 fundamentos principales sobre los cuales cualquier cristiano o quien quiera hacerlo debe basar su fe. Comprender claramente estos 2 sucesos y las implicaciones que esto tiene para nuestras vidas puede marcar la diferencia entre una eternidad con Cristo o una eternidad sin Él. Quizás por mi pasado en el ateísmo, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue lo que más me causaba rechazo en mi mente y por eso fue de las primeras verdades que estudié con mayor interés tan pronto decidí creer en Jesús. Pero he notado, con algo de tristeza, a lo largo de los casi 30 años que llevo caminando con Cristo, que muchos han llegado al cristianismo sin aprobar muy bien estas 2 asignaturas, sin comprenderlas muy bien, y tienen una fe débil, no muy bien fundamentada en el Evangelio. Por eso le pido algo muy en serio en estos momentos, estimado televidente, que con toda humildad escuche atentamente las verdades que entre hoy y mañana transmitiremos. Esta miniserie la hemos llamado El Evangelio Completo. Hoy hablaremos de la muerte de Cristo y mañana acerca de su resurrección y nos estaremos basando en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. El tema de hoy se titula, escúchelo con atención, El poder de su muerte. Le repito el tema de hoy, el poder de su muerte. Por ahora leamos los primeros 4 versículos de esta primera carta a los Corintios en el capítulo 15. Dice así, primera carta a los Corintios, capítulo 15. Leo en Nueva Versión Internacional. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Noten que Pablo dice al inicio, ahora hermanos, quiero recordarles el evangelio. Y quiero detenerme aquí un momentico. Pablo está casi por terminar una carta extensa que le escribe a la iglesia de Corinto y ahora en este punto quiere recordarles el evangelio. Qué curioso. A diferencia de la epístola de los Romanos que estudiamos el mes anterior, donde Pablo inició con un tratado teológico extenso de 11 capítulos sobre el evangelio y termina solo con 5 capítulos de consejos sobre la vida práctica del cristiano, en esta carta a los Corintios es todo lo contrario. Inicia con un tratado extenso tocando asuntos prácticos, ya que el motivo de la carta era corregir varias desviaciones comportamentales que tenía esta iglesia.
pero finaliza con un capítulo dedicado a la doctrina sobre el Evangelio. Por eso el recordatorio del Evangelio por parte de Pablo, porque no quiere desaprovechar la oportunidad de que los corintios repasen las doctrinas básicas del Evangelio, pues sabe muy bien lo importante que son para la vida cristiana. Y lo primero que les recuerda es lo que dice enseguida. Les dice: mediante este Evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano. Pablo les recuerda que si bien deben llevar una vida santa, digna de un cristiano, lo que les dará salvación es si se mantienen en el mensaje del Evangelio que ya les predicó en ocasiones anteriores. Si no se aferran, si no se mantienen en esa fe que enseña el Evangelio, les dice que habrán creído en vano. O sea, si se olvidan del mensaje del Evangelio, de nada les sirvió haber creído por un tiempo. Y aquí nuevamente insiste Pablo, como lo hace en casi todas las cartas, que quien entra en el reino de Dios es aquel que termina su vida creyendo en el Evangelio, no ese que comienza su fe en el Evangelio. Por eso el Evangelio es algo que debemos recordar frecuentemente. No haya sea que nos olvidemos de él y pongamos la confianza en nosotros mismos, cayendo, como le decía Pablo a los Gálatas, de la gracia y perdiéndonos eternamente. Jerry Bridge, teólogo y escritor bíblico, hablaba, porque ya falleció, de predicarnos frecuentemente el Evangelio a nosotros mismos, como una forma de querer decir también que el Evangelio no es solo cuando nos convertimos, sino que lo requerimos a lo largo de toda nuestra vida cristiana. Y lo segundo que le recuerda Pablo en este texto a los corintios es el fundamento esencial del Evangelio que está en el versículo 4, donde decía: porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día y nuevamente según las Escrituras. Y esto es todo lo que Pablo le recuerda a los corintios sobre el Evangelio: la muerte y la resurrección de Cristo, no más. Hoy estudiaremos entonces el poder de su muerte, poder que está claramente descrito en la frase de Pablo en este versículo que acabamos de leer. Cristo murió por nuestros pecados. Escúchelo bien. Cristo murió por nuestros pecados. Y quiero que lo medite un poquito. El poder de la muerte de Cristo está relacionado, mis estimados, con nuestros pecados. Es que el pecado es el mayor desastre que hay en la humanidad, no es poca cosa. Recordemos que fue por el pecado que Adán y Eva fueron expulsados ipso facto, inmediatamente del huerto del Edén. Pero recordemos también que fue por el pecado que Caín mató a Abel. Quizás allí Adán y Eva comprendieron un poco mejor las consecuencias del pecado, cuando vieron que uno de sus hijos le quitaba la vida a su hermano fríamente. También fue por el pecado que Dios decide enviar el diluvio y eliminar de la tierra la mayor parte de los seres vivos. De los seres humanos solo quedaron 3 parejas con capacidad de reproducción, pues Noé y su esposa no contaban, ya habían hecho lo que tenían que hacer. Y de algunos animales solo 1 pareja y de otros 7 parejas. Pero recordemos una vez más que fue por el pecado del pueblo de Israel que tuvo que estar 40 años errante por el desierto, hasta que murieron todas las personas mayores a 20 años. Así lo narra la Escritura. También recordemos, mis estimados, que fue por el pecado del pueblo de Israel que Dios envió contra ellos a Nabucodonosor, rey babilónico sin entrañas, que destruyó completamente todas las ciudades amuralladas que habían en Israel, mató a la mayor parte de su pueblo, abrió vientres de mujeres embarazadas para sacarles a los hijos y que murieran madre e hijo cruelmente. Y finalmente recordemos que fue por el pecado que el santo, el sublime y majestuoso Rey del universo se hace hombre hace 2000 años aproximadamente y muere de una forma cruel y despiadada en una cruz sobre el monte del Calvario a las afueras de Jerusalén. Mis estimados, no sé si ustedes lo han notado, pero Cristo no debió morir. Y no debió morir por 2 razones fundamentales. Primero, Él no cometió pecado y la muerte era para quien pecaba, así lo dice la Biblia. Y segundo, no tenía la simiente de Adán. Él se encarnó mediante la simiente divina,
quien hizo que María quedara embarazada. Fue por obra del Espíritu Santo que María quedó embarazada. Por tanto, no traía el pecado original que tenemos todos por descender completamente de Adán. Por eso la muerte de Cristo, como ya lo dije, es la noticia más extraordinaria e increíble de todas. Extraordinaria porque según la ley divina no debía morir, e increíble porque esto demuestra que su encarnación fue en un ser humano completo de carne y hueso como cualquier otro. Dios reducido a un ser humano es algo no solo increíble, sino asombroso. Todo por nuestros pecados. La muerte de Cristo tiene dos poderes superlativamente inmensos. El primero de ellos es el de rescatar. Si está tomando nota, le repito, la muerte de Cristo tiene el poder de rescatar. Y quiero leérselos en Gálatas 1:4. Gálatas 1:4. Dice así la palabra del Señor. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Si prestaron atención en este corto versículo, Pablo amplía la idea de que Cristo murió por nuestros pecados, adicionándole el propósito. Dice, para rescatarnos de este mundo malvado. Es que vivimos en un mundo malvado. Puede que en apariencia sea espléndido, pero malvado. Puede que hayan playas magníficas y mares de 7 colores, edificios colosalmente bellos, calles espectaculares, ciudades de ensueño, paisajes súper hermosos. Pero este mundo, escúchelo bien, está lleno de homicidios, robo, infidelidades, violaciones de niños, engaño, depravación sexual, orgías, borracheras, hechicerías, idolatría, avaricia, envidia, calumnias, maltrato, injusticia, etc. Y no es un mundo que esté alejado o que esté fuera de nosotros. No, el pecado, dice la Biblia, vive dentro de mí y dentro de usted. Nosotros somos malvados también. La Escritura lo afirma reiteradamente. Recordemos como dice Romanos 3, versículo que casi todo cristiano se sabe, corazón también del Evangelio: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Pero ese rescate de este mundo malvado tenía un precio: la muerte del justo, del que sí es bueno, del que nunca pecó, del que sí buscaba a Dios con corazón sincero, Jesús de Nazaret. La muerte de Cristo era indispensable para nuestro rescate de este mundo malvado, dominado por Satanás. Por eso en la Biblia se nos ordena celebrar el nacimiento, no celebrar el nacimiento, sino la muerte de Cristo. Porque es esta la que logra nuestro rescate, la muerte de Jesús. La encarnación de Cristo en la tierra mediante una mujer no es el fin, sino el medio que Dios estableció para que el Hijo de Dios fuera de carne y hueso y de esta manera poder morir. Parece simple la frase que les voy a decir, pero Jesús nació para morir. Por eso Jesús varias veces les dijo a los discípulos que era necesario que Él muriera. Solamente les voy a leer uno de esos versículos que se encuentra en Marcos 8:31. Marcos 8:31 dice de la siguiente manera: luego comenzó a enseñarles: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas. Escuche, tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Y escuchen, es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. ¿Escucharon con atención?
es necesario que lo mate y que a los 3 días resucite. Y solo resalto este otro detalle de la vida del Señor Jesús. Cuando Jesús se transfiguró en una montaña delante de Pedro, de Juan y de Jacobo, dice la Biblia que el rostro de Jesús resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Apareció entonces allí Moisés y Elías conversando con Jesús, y el tema de la conversación de estos 3 no era sobre los milagros que se estaban haciendo, ni tampoco sobre el pueblo de Israel, ni sobre Jerusalén, ni sobre el templo. Tampoco el tema de conversación fue sobre el Imperio Romano. El tema de conversación, nos dice Lucas en su Evangelio, fue sobre su muerte. Dice allí, y hablaban de la partida de Jesús. Pero se preguntará alguien, ¿cómo es que la muerte de Cristo me rescata del pecado? Bueno, lo primero que hace la muerte es, escúchelo, perdonarnos el pecado. Pero para que este perdón se ejecutara, la muerte no podía ser de cualquier manera, no. Dios en su soberanía estableció que la muerte debía ser por derramamiento de la sangre. Y esto lo dejó muy en claro el escritor de la epístola a los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo. Mire cómo dice Hebreos 9:22. Hebreos 9:22 dice de la siguiente manera: de hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por eso en el Antiguo Testamento la expiación se hacía también con derramamiento de sangre, anunciando lo que iba a venir con el Mesías. Por eso el Señor Jesús también empieza a derramar su sangre la noche anterior a su crucifixión, cuando oraba en el huerto de Getsemaní. Nos dice la Biblia que cuando Él oraba esa noche al Padre, sudaba grandes gotas de sangre. Esto lo conoce la ciencia médica como hematidrosis, con H, y así como suena, hematidrosis. Se ha observado que sucede un caso de hematidrosis entre 8 millones de personas. Las publicaciones científicas citan casos de una mujer joven que sufrió de hematidrosis por el miedo aterrador que le produjo la amenaza de violación, o casos de hematidrosis en reos condenados a muerte minutos antes de su ejecución. La intensidad con la cual el Señor Jesús oraba, su amor por la humanidad y su angustia por la muerte le produjeron seguramente la hematidrosis. Pero luego sigue derramando su sangre con los latigazos que le infligieron los soldados romanos. Estos látigos, nos dicen los historiadores, eran construidos como rejos de 3 puntas y en sus extremos les colocaban pequeños afilados de hueso y de metal, de tal forma que cuando caía sobre la espalda del reo alcanzaban a penetrar no solo la epidermis, sino también la dermis, y al tirar el látigo arrancaban pedazos de piel y carne, haciendo que la sangre fluyera. Esto lo hacían para que la crucifixión fuera aún más dolorosa y cruel. Pero las espinas de la corona que le colocaron en su cabeza en forma de burla también penetró la piel del cráneo e hizo que allí brotara sangre. Y cuando lo clavan en la cruz, también de sus muñecas y de sus pies brotó la preciosa sangre redentora. Lo normal era que un crucificado muriera por asfixia, pero este no fue el caso de Cristo. Los soldados romanos, nos dice la Biblia, se quedaron atónitos que a las 3 de la tarde Jesús expiró su último aliento. Por eso no hubo necesidad de que le rompieran los huesos de las piernas. Esto lo hicieron con los 2 ladrones crucificados con Jesús para que no pudieran empinarse y seguir respirando, porque era la manera en que ellos sobrevivían varios días. Pero cuando los soldados vinieron a romper las piernas a Jesús, se dieron cuenta de que ya estaba muerto. Su muerte, según análisis de médicos expertos, se produjo porque se desangró, producto de todas las heridas que le causaron y a la hematidrosis. Por eso la Biblia enfatiza, mis estimados, que fue gracias a su preciosa sangre que nuestros pecados son perdonados, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y lo segundo que hace la muerte para rescatarnos de este mundo malvado no es solo perdonarnos, sino también
liberarnos del poder del pecado. De nada serviría que se nos perdonara, pero siguiéramos siendo esclavos del pecado. Como ya lo dijo el pastor en alguna ilustración anterior muy buena, es como si a una cerdita la bañan, la limpian, la decoran, la ponen bonita, la llevan al cuarto, duermen con ella, pero después le abren la puerta. Seguro va a volver al cieno, al barro, al lodo, porque esa es su naturaleza. Lo mismo pasaría con nosotros si no se nos liberta del poder del pecado. Ya sabemos nosotros que el poder del pecado es inmenso. Tan grande es el poder del pecado que la ley del Antiguo Testamento no pudo con él. Solo la muerte de Cristo nos da ese poder extraordinario que se requiere para vencer el pecado. Miren cómo dice Colosenses 1 del 21 al 22. Escúchelo con atención. Colosenses 1 del 21 al 22. En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Según este versículo, si lo escucharon con atención, se requieren 3 cosas para podernos presentar ante Dios: ser santo, ser intachable y ser irreprochable. Esto solo puede ser posible, mis estimados, si hemos sido perdonados, pero también si hemos sido liberados del poder del pecado. Es infructuoso, y lo repito, que cualquier esfuerzo humano pueda lograr esto. Solo la sangre bendita de Cristo puede hacerlo. Si usted, estimado oyente, sigue siendo esclavo del pecado, sin duda, no me queda la menor duda, es que aún la muerte de Cristo no ha operado en su vida para rescatarlo. Los 2 asuntos operan de forma simultánea durante el rescate: el perdón y la liberación del poder del pecado. Y si quiere saber cómo funciona, al final se lo digo. Por ahora, aprenda esto: el derramamiento de la sangre de Cristo es el precio de mi rescate. Bendita sangre de Jesús. Pero también la muerte de Cristo tiene un segundo poder. El primer poder, recordémoslo, era rescatar. Y el segundo poder es reconciliar. Reconciliar. Mire cómo dice nuevamente Colosenses, versículos anteriores a los que ya leímos. Voy a leer desde el 19 hasta el 21. Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud, y por medio de él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra, como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Y les leo nuevamente el 21, que ya lo leímos. En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pablo aquí está usando un lenguaje de guerra, de conflicto, de enemistad entre Dios y toda la creación. Y uno casi nunca medita en estos términos, en Dios como enemigo. Uno se imagina siempre a Dios como el Padre amoroso, y seguro que lo es, pero lo que muchos ignoran es que no todas las criaturas están reconciliadas con Dios, y por tanto son sus enemigos sin saberlo. Pero así lo presenta la Biblia, debido a nuestro pecado como nuestro enemigo. Esto es algo sumamente preocupante, mis estimados, que el Creador y Señor de todo el universo sea nuestro enemigo. Pero Dios no quiere ser nuestro enemigo, Él quiere hacer la paz con nosotros y ser nuestro Padre. Sí, Dios quiere ser nuestro Padre y que nosotros seamos sus hijos. Muchos dan esto por descontado, como si Dios fuera Padre de todos por el simple hecho de nacer, pero están equivocados. Perdónenme que se los diga. La Biblia nos muestra el camino para que Dios llegue a ser nuestro Padre. Este camino es lo que la Biblia llama reconciliación. La reconciliación no es solo para tener el título de hijos, sino para disfrutar de todos los derechos que tiene un hijo de Dios, así también como para cumplir los deberes de hijo.
Y el mayor privilegio que tiene un hijo de Dios es entrar en su presencia de forma directa con la sola intermediación del Señor Jesús. Esa es la principal razón de perdonarnos y liberarnos de nuestros pecados, para que podamos entrar en su bendita y gloriosa presencia. Disfrutar de la presencia de Dios es de las cosas más maravillosas y preciosas que nos trae la muerte de Cristo. Es para esto que se nos reconcilia, para que podamos estar con Él. Satanás sabe esto muy bien y quiere impedirlo, pues presencia y pecado son mutuamente excluyentes. Donde hay pecado no hay presencia de Dios, y donde hay presencia de Dios no hay pecado. Me temo que Satanás ha instruido a sus millones de demonios para que nos interrumpan a como dé lugar este privilegio de estar en su presencia. Satanás odia la presencia de Dios y por eso tratará al máximo de impedir que los hijos de Dios pasemos tiempo en su presencia. Hay 3 formas prioritarias como se manifiesta la reconciliación, sin ser las únicas. La primera de ellas es la oración. Este privilegio de orar con Dios y hablar como hijo a padre, con toda la cercanía que la relación paternal tiene, solo la tenemos los que hemos sido reconciliados con el Padre. Los mejores momentos de mi vida, sin duda, han sido en mis periodos de oración, a solas con el Padre. Su consuelo, su descanso, su dirección, su amor, su presencia es algo que no tiene precio. Pero lo inverso también ha sido cierto en mi vida. Mis peores momentos han sido cuando he olvidado la oración sincera con el Padre. Y el segundo fruto de la reconciliación es el estudio de la Biblia. Recuerda, el primero, la oración, y el segundo, el estudio de la Biblia. Sí, no solo con la oración entramos en la presencia de Dios. La palabra de Dios es tan viva que se puede sentir allí como Dios nos habla, como Dios nos reprende, nos consuela, nos fortalece, nos da esperanza en los momentos de angustia y tristeza. Amar la palabra de Dios, mis estimados, es amar a Dios mismo. Somos reconciliados para que hagamos de su palabra nuestro soporte de vida, que podamos decir, como le dijo Jesús a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo tercero que produce la reconciliación es alabanza. Qué hermoso que es alabar a Dios. Esto es lo que hace la reconciliación, que al no haber pecado en nuestras vidas, podemos cantarle a Él con toda confianza, con todo nuestro corazón, con inmensa gratitud, con alegría, con júbilo desbordante. Ya no son las cosas de este mundo la inspiración de mi corazón, sino aquel que entregó su vida por mí. Soy reconciliado con un propósito para disfrutar de su maravillosa presencia. Ahora sí voy a responder la pregunta más importante de este sermón, y es esta: ¿qué tengo que hacer para ser restaurado y reconciliado? Porque el inmenso poder que tiene la muerte de Cristo es ineficaz. Escúcheme, el poder de la muerte de Cristo es ineficaz si el ser humano no pone de su parte lo que le corresponde. Y 2 verbos son la clave para que el gran poder de Cristo tenga efecto en nuestras vidas. 1, arrepentimiento, y 2, fe. Arrepentimiento y fe. Si no practicamos estas 2 acciones, es como si Cristo no hubiese muerto para mí, o lo que es peor, es como si el sacrificio de Cristo fuera en vano para mi vida. ¿Pero qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es sentir dolor por haber ofendido a Dios con mi pecado y desear con un corazón sincero y profundo no volver a pecar nunca más. Por ejemplo, si usted está diciendo mentiras, o le gusta la embriaguez, o practica la inmoralidad sexual, o es violento, o le gusta quitar a otro lo que les pertenece, o siente deseo de acumular y acumular y acumular, que se llama avaricia, o consulta a brujos, horóscopos, cartas o cosas semejantes,
o se irrita fácilmente y con frecuencia, o definitivamente no cree en Dios ni en Jesús, o cree en otro Salvador o mediador ante Dios diferente a Jesús, etc. Necesita reconocer que está pecando contra el Dios Santo, que ha ofendido su santidad y debe decidir en este preciso momento dejar de hacerlo. Y no he sido exhaustivo con todos los pecados que podemos cometer, pero si el Espíritu de Dios está recordando sobre otro pecado que haya en su vida, le insisto que debe arrepentirse ante Dios y desear no volver a practicarlo. Y lo segundo es la fe, pero es fe en Jesús. Y esto implica, mis estimados, conocerlo, seguirlo y obedecerlo. Él es el único camino que tengo para llegar a Dios el Padre. Jesús es la única verdad que guía mi vida. Él es la única luz que alumbra mi sendero. Cristo es el único que puede darme vida eterna, porque como dice la Escritura, no hay sino un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Con el conocimiento que hemos adquirido el día de hoy, quiero decirles que sería una insensatez muy grande si la muerte de Cristo no ejerce su poder en nuestras vidas. Estimado y estimada, arrepiéntase y crea con corazón sincero en Cristo Jesús, y su muerte gloriosa tendrá un poderoso efecto restaurador y reconciliador en su vida. Oremos. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, pero especialmente te doy gracias nuevamente por la bendita muerte de su Hijo, Cristo Jesús, mediante el derramamiento de su preciosa sangre. Gracias, Señor, por permitirme ser perdonado, ser liberado, ser restaurado completamente, Señor, y ser reconciliado contigo para entrar en su santa presencia. Gracias, Señor. Gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Bueno, después de esta hermosa y preciosa y poderosa palabra, les animo, mis amados, para que no la desperdiciemos, para que valoremos el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, que esas verdades queden en nuestra mente y en nuestro corazón. Muchas gracias, mis amados hermanos, por escribirnos, los que nos han llamado. Muchas gracias por todos los que se han preocupado por los demás hermanos, por los que están pasando por necesidad. Eso, mis amados, es ser iglesia. Los felicito por eso. Estamos expectantes de lo que va a hacer el Señor. Él es bueno y prontamente nos permitirá volvernos a reunir. Yo no sé, pienso y añoro cómo será ese día del reencuentro, el culto en el que otra vez nos vamos a volver a reunir. Les animo para que mañana también a las 5 de la tarde se pueda conectar con nuestro canal aquí en YouTube y participemos del culto y también de la Cena del Señor. Mañana tendremos culto y Cena del Señor, así que prepare los elementos para que juntos, a la distancia, en comunión, participemos de la Cena del Señor. Muchísimas gracias. Dios los bendiga a todos.